amigas y amigos, aquí estamos nuevamente en este bloque. Vamos a hablar de un tema súper interesante que, como les decía antes, no se habla en ninguna parte, es un tema tabú y hoy día queremos tocarlo en este programa porque creemos que es súper importante tanto para hombres como para mujeres en realidad, y es de la sexualidad saludable. Así que para tocarlo con altura de miras y con un enfoque que a todos les llegue y no caer en ningún tipo de problemas de ningún tipo. Queremos tocarlo con nuestro amigo Félix Preble. Él ya ha estado con nosotros. Él es fundador del Instituto de la Conciencia Universal y bueno, acá está de nuevo con nosotros. Gracias, Félix, por acompañarnos este día miércoles en este tema tan delicado y tan necesario en realidad. Así que, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿cómo te ha ido? Hola Pamela, muchas gracias por invitarme nuevamente. Yo súper contento de estar acá. Bien, bien. Todavía en esta vorágine, digamos, de todo lo que es online nomás. Pues, sí, todas las atenciones, todos los trabajos que yo hago, desde las cosas que hago, porque soy fonoaudiólogo y además terapeuta y profesor, pues, entonces todo es un modo online y agota un poquito. La falta de contacto, el estar tanto rato sentado, pero esperemos que esto pase pronto. En realidad, eso esperamos todos. Oye, Félix, tus terapias las estás haciendo online. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de terapia estás trabajando tú ahora? A ver, mira, yo manejo varios tipos de terapias complementarias por un tema de que siento que es bastante práctica, profunda, rápida. Ocupo la constelación familiar individual. Ya casi siempre las primeras 3 sesiones o 4 sesiones ocupo eso y después voy mezclando algunas otras técnicas, canalización, técnicas regresivas, terapia cuántica, mezclo un poco miradas de la medicina germánica, de la bioneuroemoción, y ahí uno como va mezclando, ¿eh? No es como que hay como un conducto o una técnica específica que siempre se ocupa. Por ejemplo, de repente hay gente que me pide una hora, me dice, oye, quiero una hora para hacer una sanación con cruz egipcia. Yo digo, pero mira, es que mejor te entrevisto en la misma sesión y vamos viendo cuál es como la metodología que más se te adapta. Y a veces no es una cruz egipcia lo que necesitan. De repente me dicen, oye, quiero una canalización para saber por qué estoy enferma. Y digo, tal vez podemos ocupar una constelación. Y después una canalización y, bueno, así uno va. Oye, otro día nos vamos a juntar para que nos explique, porque yo creo que muchas de las personas que nos están viendo no tienen mucha idea de qué se trata cada una de las terapias complementarias de las que tú nos estás comentando. Así que ya desde ya te voy a dejar invitado a un nuevo programa para que Ya, nos vayas contando en qué consisten las constelaciones familiares, en qué consiste la sanación con cruz egipcia y todas las otras terapias que en realidad son muy efectivas, pero no le damos como la credibilidad y la importancia que tienen. Así que otro día nos vamos a dedicar a eso puntualmente. Pero ahora vamos a conversar del tema de hoy, que es la sexualidad saludable. Así que cuéntanos, Félix, ¿cómo podemos nosotros abordar una sexualidad saludable con todos los traumas, tabús y que traemos en esta sociedad tan cerrada en este tema? la sexualidad tiene como hartos temas por donde partir. Siento yo que hay que partir como, no sé, pues de lo más antiguo. Dentro de lo más antiguo podríamos tener como las creencias judeo-cristianas o todo lo que tiene que ver con el Génesis, ya cuando se empieza a hablar de Adán y Eva, si uno quisiera más o menos como conceptualizar algunas cosas. No sé, pues cuando ellos probaron como este fruto prohibido, que en el fondo fue como el árbol del conocimiento, y ellos miraron su sexo, es decir, su aparato reproductor, sintieron la vergüenza. Entonces, al sentir la vergüenza, ellos debieron taparse la vergüenza con las hojitas de parra, ¿ya? Entonces, desde esta mirada de cómo lo plantea la Biblia, que obviamente es muy simbólico, un relato simbólico y a veces libre de interpretación y se ha como mal usado, eh,
Si tú me preguntas qué es la vergüenza es una emoción que fue reprimida, que no fue permitida vivir, como muchas otras emociones. Y cualquier persona, o desde esta mirada cuántica de las terapias, de la otra vez cuando hablamos, yo te decía que un, un pecado o una vergüenza sería un trauma profundo, ¿ya? O una vergüenza que se vivió en silencio. Y finalmente eso es como considerado un pecado. Y bueno, ahí tenemos la primera parte, pues es el avergonzarnos de nuestro cuerpo. Y si tú te fijas, si tú pones dos niños de distintos sexos, masculino o femenino, de 3 4 años, se pueden mirar su aparato reproductor y no hay vergüenza. Pero a medida que los papás empiezan a decirle, oye, tienes que tener cuidado con esto, no mires así, siéntate de tal forma, cierra las piernas a la niña, cuidado que andas con vestido, o al niño, Claro. oye, ten cuidado, no la vayas a tocar de esa forma. O sea, ya empieza como a decir, niño, chuta, parece que tengo algo malo en mi cuerpo, y la niña dice, oye, parece que yo también, parece que tenemos que taparlo. Se hace mucha talla, los niños los molestan, les ponen como sobrenombre o diminutivo al aparato reproductor, y finalmente el niño ya empieza a sentir que hay algo raro ahí. Entonces, la Sí que uno, sexualidad. es que claro, también pasa que se les dice mucho a los niños, y también por un tema para cuidarlos de algún depredador sexual, se le dice, sabes que no tienes que mostrar tus partes íntimas, como dices, tú cierras las piernas y todo, pero también por un tema de cuidado, ¿cómo nosotros podemos abordar eso sin caer como en lo vergonzoso? Sí, lo que pasa es que si yo le digo a mi hijo o a mi hija, cierra las piernas, ten cuidado de esto, no sé, cuidado con el escote, no sé, lo que sea, es porque yo tengo miedo a que le pase algo. La única forma que yo tenga miedo que le pase algo, que la vayan a abusar, que aparezca sí, un abusador, un violador, es porque yo he tenido una experiencia de abuso en mi infancia, y si no la viví yo, la vivió mi madre, si no mi abuela, o mi vieja abuela, o mi tatarabuela, ¿ya? En este mismo tema, en este mismo orden, como los pecados, Jesús decía, y tus pecados serán heredados hasta una tercera y cuarta generación. Si la tatarabuela, si tú te imaginas, fue abusada o violada, o inclusive antes dentro de los mismos matrimonios habían como abuso o se obligaban a tener relaciones sexuales, si una persona no resuelve el conflicto desde su parte intelectual, no encuentra una solución aparente, eso baja a la siguiente generación. Eso significa que en la generación de la bisabuela se tienen 3 hijos. Puede que haya un abusador, puede que haya otro que sea abusado, y puede que haya un tercero, por ejemplo, que trabaje en el CERNAM, en el Servicio Nacional de la Mujer, o específicamente en el tema de abusos sexuales. Si no hay, obviamente hay un trauma que se manifiesta en otra polaridad. Después, si no se resuelve, imagínate, estos 3 hijos van a tener 3 hijos cada uno más, por poner un nombre, y en el fondo el miedo sigue bajando, camuflado de otra forma, hasta que al final llega a ti como padre, y lo primero que dice, no, yo nunca he sido abusado, pero por si acaso le tengo que decir a mi hijo que tenga cuidado, o que algo le puede pasar. Entonces ya ahí empieza algo medio extraño. Si finalmente tú te fijas, todo lo que sea un tabú, eh, es una polaridad, es como que se oscurece, es algo malo, algo que no hay que ver. Y finalmente todo lo malo te va a llevar al tiro a la otra polaridad. Por ejemplo, si yo prohíbo la droga, inmediatamente va a empezar el narcotráfico. Si yo veto la sexualidad, inmediatamente va a aparecer la pornografía, va a aparecer los círculos de pedofilia, van a empezar a aparecer un montón de comercio sexual, pues. El tema de la prostitución, en las noches, todo este tema oscuro. De hecho, hay estadísticas en algunos países donde se vive como este contacto, la sexualidad como más candente, en estos países como centroamericanos, que te bailan encima, te dicen, no sé, pues cosas como desde la naturalidad de un piqueteo, las tasas de violaciones y abusos son mucho más bajas que en estos países donde está como más instalado la religión católica, que por decirlo es una de las religiones como que abarca mayor parte. Entonces, a mayor tabú, mayor posibilidad, digamos, que se expresen estas otras alteraciones o estos miedos. Bueno, en Entonces realidad yo, la iglesia se ha encargado de demonizar todo lo que tenga que ver con las relaciones sexuales, o sea, solo para procrear nomás. O sea, desde ahí. Hoy día ya como que se está abriendo un poquito más en
en su mirada, pero siempre fue muy castigado eso, lo que tenga que ver todo con las relaciones sexuales de las personas. O sea, es tan claro como que pongan que María, dentro de cómo se plantea en la Biblia, fue inmaculada, o sea, concebió sin tener relaciones sexuales, o sea, así de terrible, o sea, la única forma de que te salga un hijo santo es sin sexo. Entonces, desde ahí ya es algo anómalo. Entonces, Claro. ahí ya aparecen las disfunciones sexuales inmediatamente en los adultos. O sea, la consulta mía llega mucha mujer con temas sexuales y hombres también. O sea, hombres con disfunción eréctil o con eyaculación precoz o mujeres, digamos, que están con dispareunia, que es el dolor, anorgasmia, no sentir placer ni deseo. Entonces ahí te vas encontrando que, claro, si ya está el concepto que el sexo tiene algo raro y que no podemos tener hijos, no sé, o sea, hay una mezcla muy rara entre emociones, religión, en fin. Claro, y todo apunta Pero ya mismo, pues, todo apunta a que no puedes tener una sexualidad libre. no, no, y sin vergüenza, o sea, tú ya partes desde la premisa que cuando tienes una pareja nueva, inmediatamente aparece el pensamiento, ¿habrá tenido más pareja? ¿Habrá sido promiscua o promiscua? ¿Le pido el examen de sí o no? Y empiezo a operar el miedo. Y si yo no soy tan competente como la pareja que tuvo anterior, no, es que él estuvo casado con una mujer 20 años, yo que nunca he tenido una pareja, tal vez ya tiene más experiencia, ¿generaré placer o no generaré? Y ahí no, o sea, finalmente se intelectualiza lo que es una relación sexual, independiente que haya penetración o no, porque no necesariamente uno tiene sexo con penetración, si a un viejito no le vamos a pedir que haya penetración. Hay otras formas de expresar la sexualidad. Entonces, ahondando en la primera pregunta que haces tú, ¿cómo yo abordo la sexualidad hacia un hijo? O sea, yo tengo que observarme como padre que no provenga mi acompañamiento desde mis miedos. Muchas veces uno va esperando que el hijo te vaya preguntando. Siento que cuando el hijo te va preguntando es porque algo ya le está como cuadrando, algo le está pasando como dice, oye, parece que algo pasa aquí. Y cuando el niño pregunta, uno responde. No es como que uno adelanta el proceso. Mm. Finalmente Pero uno lo adelanta por miedo. porque estoy hablando por la generalidad en realidad, y, Ujú. y los adultos en general les cuesta mucho hablar de sexo, mucho, y muchas personas se ruborizan cuando empiezan a hablar de sexo, el aparato reproductor, o sea, de lo que dices tú, puede ponerle nombre. O Sí, sea, hay muchos, el fin de semana hablaba yo con unos niños, o sea, con unos amiguitos de mi hija, pues hablaban del pilín, y mi hija le dice, ¿qué es el pilín? Y le digo, cielo, es el pene. Y el niño así como dice, no, no se llama pene, se llama pilín. ¿Que te y fijas? con miedo. Entonces, sí, pues, pero sí, no, es que se llama pilín. Entonces, claro, entonces, ¿por qué? Digo, si no tiene nada de malo, le decía yo, sí, también puedes llamarlo así, sí, también no hay problema, pero hay como eso, pongámosle nombre diminutivo, chiquitito, porque es como, evitemos hablar del tema. Sí, sí, mira, aquí hay dos cosas que se van sumando. Por ejemplo, la sexualidad es parte de nuestra tecnología como cuerpo. Pensemos que el cuerpo tiene una tecnología que crece, el cuerpo crece, también tiene como otra experiencia, no sé, de alimentarse, que otra función biológica, y hay una función biológica que es reproducirse. Entonces, ¿por qué podemos hablar de la alimentación y del crecimiento como algo normal y la sexualidad es algo anormal? Entonces, aquí hay dos temas. Uno son las creencias o programas que son directamente transmitidas de mis padres. Desde la constelación familiar se habla que la sexualidad viene de los papás directamente, como ellos lo han vivido internamente. Más cercano están como las comunicaciones con los abuelos y hay un inconsciente, digamos, que es del individuo propio, que puede ser que es del niño, digamos, propiamente tal, pero a la vez él está sumergido en un inconsciente que es un poquito más grande, que es el inconsciente familiar. Ese inconsciente familiar están papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tíos también están como los laterales. Toda esa información que está relacionada con la sexualidad a nivel de inconsciente, el niño está sumergido adentro y es como que pum, pum, empiezan a llegar como pensamientos. Es como uno, si tú vas caminando, te llegan pensamientos todo el rato, cosas súper erráticas. Sí, pero ¿cómo estoy pensando esto? Y es como que empieza y tu mente va. Lo que tú vas escuchando
son tus voces y además las voces de tu ancestro. Entonces tenemos primero una programación y creencias directas relacionadas con la sexualidad que son de nuestros padres y nuestro inconsciente familiar lo más cercano. Pero hay un inconsciente que es colectivo, que ya tiene que ver con las memorias del planeta y universales de mucho tiempo. Entonces ahí ya nos vamos enfrentando a distintas cosas, son como distintas capitas. Ya las generaciones, no sé, yo tengo 42, mis padres, no recuerdo haber tenido una conversación sexual, a lo más las tallas medias sexualizadas de mi papá, o no sé, y mi abuelo no, nada, o sea, ya estaba como mucho más vetado el tema, entonces imagínate que hay un tema ya de épocas que no se habló, pero hay temas, o sea, ya los tiempos, no sé, pues de Cristo allá se empezó como a transformar este tema, empezaron como a darle como otra connotación, no, no digo que es Cristo y no digo que es la religión, yo digo que son a veces las interpretaciones que se le dieron, pero si tú te vas 5000 años antes de Cristo, estaban los sumerios, y ahí tenía como otra connotación, porque, por ejemplo, se planteaba de que Dios, o la fuerza que sostenía todo el universo, contenía las dos polaridades, por lo femenino y lo masculino, y finalmente, cuando se unen estas dos polaridades, se hace un ser. Entonces, finalmente es como la expresión máxima de la vida que se une a lo masculino y lo femenino. Entonces, cuando se juntaba un hombre y una mujer para en algún momento hacer una descendencia, era un acto sagrado, la sexualidad. Entonces, para ellos, para los sumerios, estaba permitido la sexualidad abiertamente. Y no había, como ellos sabían que no había una sensación de posesión como lo es en la monogamia. Entonces, desde esa mirada ya también te vas encontrando con otras cosas. Esto es como un ciclo, por épocas, por eras. De repente es súper abierto y normalizada la sexualidad y después pasa como una parte del oscurantismo. Y ahora nuevamente estamos como una especie de despertar, que ya estamos con deseo y entendiendo que no es tan oscuro o tan sucio como se veía antes. Entonces, nos vamos a ver influenciados una por lo más cercano y lo otro por esta historia y que es normal, que vamos a ir en un vaivén que puede durar, no sé, 24.600 años, por decirlo Claro, de alguna forma. por decir un número. Oye, Félix, y en el caso, por ejemplo, en los adultos, en el caso de los hombres, ¿por qué se puede dar a lo mejor un problema de disfunción o de eyaculación precoz? ¿Por qué se podría dar eso? ¿Y qué puede hacer? Ahora, ojo, entre paréntesis, a todas las personas que nos están viendo y tienen alguna consulta, pueden aprovechen aquí a Félix, manden sus consultas por Facebook Live, así que ahí lo vamos a estar leyendo, así que aprovechen ahí a nuestro Félix. Así que bueno, vuelvo a la pregunta. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Por qué crees tú que pasa y qué podemos hacer para poderlo resolver? A ver, hay hartos temas, no es como que haya como una línea puntual, digamos, la que tú me digas disfunción eréctil, tal vez pasa esto, podrían hacer como cosas generales, siempre hay que hacer una evaluación, ¿ya? Siento que cualquier alteración de algún ámbito de la vida, ya sea alimentación, sexualidad, no sé, abundancia, trabajo, relación de pareja o relación de amistad, hay que hacer una evaluación por un profesional, psicólogo, terapeuta, quien sea, y desde ahí empezar a profundizar y hacer un diagnóstico, y del diagnóstico uno va trabajando. Y lo otro también tiene que ver con prácticas meditativas, desde mi mirada, no necesariamente está como el budismo, de estar ahí como casi con la mente en blanco y sacando algunas emociones, sino que permitiéndose sentir, que tiene que ver más con las corrientes del mindfulness, ya que es como una mezcla entre el budismo y también la psicología cognitiva. Entonces, si tú me preguntas desde el primer plano cómo lo evaluaría un profesional, el origen de todas las cosas siempre está dado por una creencia, porque yo creo que va a pasar algo, y cuando yo creo que va a pasar algo, se gatilla una emoción, y cuando se gatilla la emoción, viene un comportamiento. Ese es el paso. Por ejemplo, siempre es pensamiento, emoción, y después viene la conducta. Imagínate un día, tú estás en tu trabajo y te sientes como amenazado porque llegó un compañero de trabajo nuevo con un tremendo currículum, y tú empiezas a decir, ¿y si me despiden?
Si me despiden, tal vez no voy a encontrar trabajo tan fácil, y cómo voy a llevar alimento a mi casa, y empiezo a pensar, y después del pensamiento viene una emoción. Me empieza a dar miedo, me empieza a dar ansiedad, tal vez me pongo competitivo, me pongo irónico, y después de eso ya cambia mi conducta y puede que me ponga hostil con el compañero, con mi jefe o en mi casa. ¿Ya? Entonces, desde esta misma mirada de lo que es la sexualidad, si lo enfocamos ahí, lo primero, cuando hay una disfunción, hay una creencia que está activa, que está funcionando. Por ejemplo, podría ser, estoy muy guatón, tal vez mi cuerpo no es idóneo, o tal vez yo tengo muy poca experiencia. O sea, aparece al tiro un pensamiento, tal vez, no sé, tengo olor a patas, pues no sé, empieza a pensar cualquier cuestión, y ese pensamiento, si no nos ceñimos al primero, estoy muy gordo, empieza a sentir una emoción de desvalorización. Se empieza a comparar, hay hombres más atractivos que yo no soy lo suficientemente apto para estar con esta mujer que me gusta tanto, y esa emoción genera ansiedad, y finalmente la ansiedad no va a poder coexistir con la energía sexual, porque la energía sexual es una energía que crea, una energía que va para adelante, o sea, son antagónicas, de cierta forma. El cortisol con la testosterona se bloquean. Entonces, lo primero, hay que ir observando cuáles son las creencias que yo tengo que me generan cierta emoción. Las creencias más comunes, vergüenza y la culpa. O sea, piensa que el cuerpo tecnológicamente tiene dos funciones relacionadas con la sexualidad. La primera, dentro de un programa biológico de sobrevivencia, que dice: yo tengo que sobrevivir a toda costa, y una de las formas de sobrevivir es haciendo una descendencia para hacer una manada, porque va a llegar un momento en que yo voy a estar viejo y necesito que una manada pueda cazar por mí. Entonces, la primera función biológica del cuerpo es trascender, digamos, y vivir un tiempo más y protegerse, y también hay un tema con una trascendencia espiritual, que es lo que yo te decía, de unir lo masculino con lo femenino para hacer una divinidad, un nuevo ser. Imagínate que ese pulso es natural de tu cuerpo, de tu ADN, o sea, tu ADN quiere tener relaciones sexuales y quiere tener un hijo sí o sí, aunque tenga un mes de nacido, aunque tenga 100 años. El deseo siempre va a ser querer tener un hijo. El objetivo son variados dentro de la cabeza. Imagínate si ese pulso es lo normal. ¿Qué va a ocurrir cuando yo voy contra lo natural? No, esto es malo, no, esto es sucio. ¿Y si me pilla mi señora? ¿Y si me pilla, no sé? Porque piensa que el deseo sexual, tú puedes sentir deseo sexual por cualquier persona, independiente inclusive del sexo. Te puedes acercar a alguien y tú dices, ¡ay, que igual está bonito, igual tendría una relación sexual con él! Pero empezáis, no, mire, hola. O sea, es como que empezáis a rechazar. Entonces, ya eso genera una cuestión anómala en términos energéticos en el cuerpo. Porque claro, a ti te han dicho y tú has llegado a un acuerdo acá en este país de la monogamia, solamente tengo que estar con mi pareja, independiente de la condición sexual también, homo o hetero, ¿ya? Entonces ya empieza un bloqueo anormal, no debo mirar, no debo sentir, no debo hacer esto, y eso empieza ya, digamos, a alterar, digamos, el orden natural de la sexualidad. Entonces, primer paso, observar pensamientos, emociones. ¿Y cuál es mi conducta? ¿O mi conducta va a estar en otro lado? ¿O no va a estar en mi cuerpo, en sentir el placer? Sí, como te digo, también está permitido sentir placer. Desde la mirada del mindfulness, el mindfulness te lleva a conectarte en el presente. En el presente significa, yo me conecto a través de mis sentidos. Los sentidos de los 5 sentidos tradicionales: aroma, gusto, audición, tacto, sabor y emociones. ¿Ya? 5 sentidos más la emoción. Entonces, cuando yo empiezo a sentir la piel del otro, me conecto en el presente. Pero si estoy tocando y estoy pensando, hoy quiero acabar, no sé, 3 veces, o quiero hacerla acabar a esta mujer 20 veces, claro, o sea, mi cabeza se fue para el futuro en vez de estar realmente sintiendo lo que es el cuerpo. Por ejemplo, si yo empiezo a sentir el aroma de la persona, me quedo ahí. Si siento una, no sé, una ansiedad, me quedo ahí y la siento. Pero el punto es que mi mente se va para el futuro y se desconecta también del presente. Entonces, desde la mirada del mindfulness, también tiene que ver con aprender
a quedarme en el momento presente, y si aparece una emoción, independiente que sea vergüenza, culpa, ansiedad, la siento y continúo. Es permitirse sentir. Perfecto. Oye, y bueno, eso tiene que ver también con las mujeres. Hay, bueno, como dice, las mujeres son como de Venus y los hombres de Marte, el libro. Siempre hay Algo, como diferencia, porque yo me he fijado que los hombres en general, digo, andan pensando todo el día en sexo. Y echando la talla entre ellos, y, o sea, toda la vida, yo he visto eso. Yo trabajé muchos años con hombres en obra, y la talla, flor de piel, o sea, todo tiene que ver con el órgano reproductor y con sexo, o sea, siempre. En cambio, la mujer no, y tiene que ver también, yo creo, mucho porque siempre, no, es que tienes que ser una señorita, es que no puedes andar hablando tonteras, porque eso son tonteras para como a uno la formaron siempre, así como, ahora ya las chicas están más relajadas, ya esta generación que viene está con otra visión de las cosas, pero te digo así como de los 35, 40 para arriba, la crianza era otra, era así como que no muestres mucho, que no, había que cuidarse de ser una señorita, siempre. Entonces, yo creo que ahí también se da esta como disyuntiva o dicotomía entre hombres y mujeres, y también tiene que ver con el ámbito sexual. Voy a aprovechar esta intervención para darle un saludo a Paz, a nuestra amiga Nati, y dice: Félix, ¿cómo posicionas la homosexualidad dentro de esta teoría? Vamos con la pregunta de la Nati y después vamos con mi pregunta que tiene que ver con qué pasa con hombres y mujeres, que los hombres siempre andan como muy ansiosos de sexo, y la mujer siempre como más reprimida, y digo reprimida porque siempre anda así como que no nos vean, tomando en cuenta muchos factores para que se pueda dar una relación. Pero primero vamos con la pregunta de Nati. ¿Cómo yo posicionas creo la que, homosexualidad dentro de esta teoría? o desde mis paradigmas, si al final todos son creencias, no hay ninguna que sea verdadera, partamos por eso, ni siquiera yo tengo la razón, así que para que nadie también piense que es una verdad absoluta, yo creo que la pregunta de ella está muy relacionada con la tuya. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que genera sufrimiento? A ver, desde el budismo, uno podría definir un sufrimiento, cualquier condición que te genere apego o rechazo. ¿Cachai? Si yo me apego a tener mucho sexo y no lo tengo, voy a sufrir. Y si rechazo la sexualidad, también voy a sufrir. Pero el sufrimiento también, el budismo lo habla de cosas tan simples, como por ejemplo estar incómodo. Me molesta la costura del pantalón y me muevo porque siento incómodo. O sea, siempre el apego o el rechazo te va a mover. Si tú te sientes apegado a alguien, vas a ir a esa persona. Hay dos polos, aquí hay dos polaridades. El universo se mide en cargas, si somos luz. Catión, anión, carga positiva, carga negativa. Aquí no tiene que ver con sexo femenino, sexo masculino, o mujer y hombre, ¿ya? Si la mente dual te hace verte separado. Cuando yo me veo separado, aparece el sufrimiento. Porque cuando yo me veo separado en otro, yo digo, yo tengo algo que tú no tienes, y como no lo tienes, yo te lo puedo dar. Entonces como que inmediatamente te veo como incompleto. Y el otro inmediatamente dice, ah, chuta, parece que algo me falta y él me lo puede dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien da y después dice, no, me voy con otra, la otra dice, oh, ahora estoy triste porque él me quitó lo que me daba. Es como una sensación de incompletitud, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, en este mismo término, que hay mujeres que están en términos de polaridad masculinizadas, y puede hacer una relación, no sé, pues de dos mujeres, y una tiene más cargas masculinas y la otra tiene más cargas femeninas, aquí en términos de polaridad, en términos de una visión cuántica. Y lo mismo ocurre en la atracción hacia un hombre y una mujer. Puede ser que el hombre físicamente sea de género masculino, pero eso no significa que sea más masculino y que ella tiene una carga negativa que es femenina. Puede ser que la mujer esté más masculinizada y el hombre sea más femenino.
Entonces la atracción o la sexualidad no tiene que ver con eso, inclusive las tallas puede ser que estén como masculinizadas por el prototipo del hombre, digamos como esto de que decíamos de las creencias que se le permitía al hombre alguna autoridad sobre la mujer, que antes la veían como una posesión. Todavía quedan rasgos de esas cosas, pues, y eso te permite, de cierta forma, tirar una talla que a la mujer no se le permitía. Entonces yo creo que todavía quedan sesgos de algunas generaciones hacia atrás. Una cosa es la creencia, que es la directa que te transmiten tus padres, y lo otro ya son como programas que son heredados. Es como el chip del computador. Entonces no tiene que ver si es hombre o mujer. Tiene que ver, ahí hay un tema de programación y tiene que ver también sumando este mismo tema, las cargas, donde tú te masculinizas más o te feminizas más. Cuando una mujer se masculiniza, hay dos posibilidades. Cuando ama tanto a su padre, que prefiere ser como su padre, o cuando rechaza mucho a su madre. Bueno, dentro de tantas cosas. ¿Ya? Y el hombre ocurre lo mismo. O sea, si yo rechazo a mi padre, puede que tenga una tendencia a buscar un lado más femenino como la madre, o al revés, amo tanto a mi madre y es tanto mi objeto de, no sé, pues de placer o de apego, que yo me voy a feminizar un poco más, dentro de muchas cosas más. Entonces no sé si se entiende bien este tema como de la homosexualidad, desde dónde viene, porque si yo rechazo, siendo hombre, rechazo a mi padre, es muy probable que me feminice. Con esto no estoy diciendo que voy a ser homosexual, pero es un factor que va sumando. Por ejemplo, otro tema que podría sumar, antes de mí, imagínate, hubiese mis papás abortado a una niña. En el inconsciente de ellos queda el deseo de que haya llegado una niña. El hijo que viene después carga con ese proyecto, anhelo, expectativa de que sea una niña. Lo otro, hay lealtades inconscientes, porque en un árbol no se ven como separados, sino que se ve como un alma familiar. Imagínate 4 generaciones atrás, hubo un bisabuelo o un tío bisabuelo que era homosexual y lo excluyeron, porque en el fondo estaba como vetado que alguien fuera homosexual. ¿Qué es lo que va a hacer esta alma familiar o el inconsciente? Va a hacer que en su descendencia aparezca alguien homosexual en representación y lealtad de su ancestro, para que logre tomar un lugar dentro del grupo. Y así sucesivamente se van sumando temas de lealtades con los ancestros, se van generando proyectos, sentidos que tienen que ver con lo que desean los padres para el hijo, tiene que ver con rechazo al padre o a la madre, tiene que ver con hijos muertos anteriormente. No, son muchos los factores. Inclusive también puede ser un evento de alta carga emocional que el niño viva dentro, por decirte un rango, que son como los más marcados de los 0 a los 12 años. Si se vive una experiencia traumática y si no es bien elaborada, también podría ser un factor que te pueda dejar un conflicto activo y sumado a otros factores, claro, podría presentarse así. Así que desde la homosexualidad siento que no tiene que ver con una enfermedad, sino que tiene que ver con un tema de cargas, un tema de programas, de múltiples factores. Perfecto. Oye, ¿y qué hace que las mujeres también tengan más problemas para poder llegar a una relación placentera? O sea, tiene que ver con lo mismo. O sea, imagínate estas creencias antiguas, este tema oculto del sexo. Si yo oculto el sexo, yo te decía que hay una posibilidad, si el sexo dentro de una época es un tabú, va a aparecer un nicho donde hay tabú. Entonces, tú sabes que siempre están estas historias que el abuelo, que eran reputeros, que tenía el hijo por fuera, que iban a los lugares clandestinos, que hablaban de la Che, me acuerdo, no sé, pues todos tenían una historia con la que la llamaban, no sé, las chiquillas de ahí del barrio. En toda la Entonces, familia, yo creo que había ahí un abuelo, un tío abuelo o alguien que era, pero muy desordenado. Yo creo que en toda la familia hubo alguno. sí, porque en el fondo, en esos tiempos igual estaba mucho más marcado el tema del catolicismo. Entonces la mujer estaba para obedecer y para procrear y cuidar los hijos. Ella no estaba hecha para sentir placer, porque si sentía placer, iba a ser una puta. Mm. Y desde esa mirada el hombre tenía que buscar por fuera.
la que se comportara como tal. Yo cuántas veces escuché cuando niño ese dicho que estaba bien manoseado una dama en la calle, una puta en la cama, no sé, pues entonces como que, claro, se le da una connotación a eso, y eso está dentro de un programa dentro de las mujeres, que chuta, si empiezo a sentir placer, capaz que el hombre internamente aparece esta creencia, va a pensar que soy una puta, no sé, pum, y en el fondo, pum, se transforma la creencia, el programa pasa una creencia, la creencia una emoción, y la emoción pasa una conducta, y mi conducta es, no tengo que sentir, y me desconecto. ¿Cachai? Entonces, es esa la bajada, pensamiento, emoción, conducta. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en la terapia? Empezar a indagar en las creencias, y de ahí para atrás todos los temas que hay, tanto transgeneracionales como de otra índole. Esto es como lo más común, sí, es como la generalidad. Perfecto. Bueno, la idea de esta conversación es un poco llegar a las personas que nos están viendo y decir, las cosas pasan por algo y si estás sintiendo esto es parte de lo normal y si quieres ayudar a resolverlo, intenta hacerlo desde hacer una autoayuda y si no puedes resolverlo, tratar de buscar a alguien que nos ayude como a salir adelante en este tema, pero es importante lograr la felicidad, lograr sentirse pleno en esta vida, ¿no? Sí, hay muchas emociones que están vetadas. Siento que todos, y me incluyo, hemos sido carentes de una educación emocional. O sea, cuando ya eres niño, no sienta vergüenza, no sea tonto, no se enoje con el papá, mira, pobrecita está solita, anda a acompañarla, es como, no sea egoísta, o sea, te dicen que hay una montonera de emociones que no son dignas de vivir. Entonces, chuta, vas creyendo que no puedes vivir muchas emociones, solo estas y las otras no. Entonces hay un constante luchar dentro de ti para no sentir. Si yo me desconecto de la emoción, se desconecta tu cuerpo. Y el desconectarse de tu cuerpo, claro, o sea, aquí voy a tener un orgasmo o una erección. O sea, si ya te fuiste a otro lado. Y ahí tiene que ver con una autoobservación. O sea, en ese mismo momento, cuando yo estoy a punto de, o estoy relacionándome o vinculándome con motivo de la sexualidad desde este plano mucho más amplio, ¿no? No solamente penetración, tiene que ver con qué estoy pensando y ese pensamiento qué es lo que me hace sentir como emoción. Yo te puedo decir que yo empecé a educar emocionalmente no hace mucho, tal vez unos 15 años atrás, cuando empecé a darme cuenta que tenía dificultades en distintos ámbitos de mi vida, que fue cuando empecé a tomar terapia psicológica, empecé a aprender de las terapias, y ahí me di cuenta que con suerte conocía 5 emociones, ahora sé que son como 500. Entonces yo, por ejemplo, a mis pacientes les mando como un circulito de las emociones que están derivadas como de las primarias hasta las otras, y le digo, mira, cuando estés con un pensamiento, con alguna duda, lo primero que tenéis que hacer, pesca la tabla y dice, ¿sabéis qué? Siento esto, otro, y se van educando emocionalmente y van entendiendo que sí es digno de vivir cualquier emoción. Y desde esa mirada te podrías permitir el placer y el sentir o lo que sea. Un Bueno, es un ejercicio. poco, te iba a comentar que es un poco lo que nosotros, es la línea en la que estamos en este programa, porque en otros programas hemos estado con nuestros amigos de Free Mind, que ellos también nos han ayudado harto y nos han guiado por este mundo de las emociones, pero desde el punto de vista de cómo tratarlos de padres hasta los hijos. Entonces, cómo nosotros nos clarificamos para poder decirles a nuestros hijos lo mismo que tú estás diciendo. Permítanse sentir, permítanse que las emociones no se coarten, que cómo manejarlas, sí, pero no coartarlas. Entonces, fíjate qué importante, y todo lo que nosotros estamos viendo hoy día, y todos los problemas que tenemos hoy como adultos, tiene que ver con estas emociones maltratadas desde niño. Todo confluye en lo Sí, o mismo. sea, sí, o sea, yo creo que el niño es la guinda de la torta. O sea, si yo no soy capaz de permitirme vivir una emoción, no puedo esperar darle un consejo a un adulto que le diga, oye, ¿sabéis que permite vivir la emoción a tu hijo si él no es capaz de lograrlo? Y finalmente nadie puede dar lo que no tiene. O sea, imagínate si un adulto fue desprotegido en su infancia, eso queda en tu registro, a menos que lo elabores. ¿Cómo vas a proteger a tu hijo o cómo te vas a proteger tú? Si tú no fuiste amado, ¿cómo vas a poder amar o amarte a ti? Y de la misma forma,
si no fuiste educado emocionalmente, y que es la mayoría de las personas, que es lo que ha ocurrido, ¿cómo yo le enseño a mi hijo a vivir la emoción? Entonces, el punto principal aquí no es el niño, siento desde mi mirada. Creo que el adulto tiene que aprender a observarse cuando yo me limito. Sí, Por o sea, ejemplo, precisamente, disculpa que te interrumpa, precisamente porque ellas nos decían, claro, si yo no puedo canalizar mi rabia, no puedo decirle a mi hijo, oye, pero cómo guiarlo, cómo canalizarlo él. Entonces, claro, punto número uno era como nosotros empezar a nuestra autoayuda para poder nosotros después guiar a nuestros hijos. Es precisamente lo que tú nos estás comentando. sí, hay un camino de desarrollo personal. O sea, si tú me hablas ya desde la mirada también energética, yo te digo que el niño está hasta los 18 años dentro del campo energético de los padres, principalmente dentro de la madre. Dentro de los 3 primeros años de vida, es como que está dentro de la mamá, es como que él no siente que están separados. Entonces el niño te puede estar demandando como mamá y la mamá dice, este cabro chico no me deja solo. Claro, porque para él energéticamente no entiende que son dos. Entonces, si yo ya tengo como madre, hablando un poquito más de las madres, porque la madre es la que te porta 9 meses dentro del vientre y casi siempre la que se hace más cargo de los hijos. Si yo como madre internamente me estoy viviendo en un tema con la sexualidad, si mientras ella estuvo embarazada, esperando el hijo, tenía un conflicto con la sexualidad, no, no me toques porque estoy gorda, o el marido no la tocaba, decía, no, porque puedo lastimar al bebé, un montón de creencias, ya internamente ese bebé venía con un tema relacionado con la sexualidad y las emociones. Imagínate, no voy a nombrar una estadística, pero desde mis pacientes, desde lo que yo voy viendo, yo diría que dos de cada 3 mujeres han sido abusadas. Yo lo encuentro impresionante esto y hay una gran cantidad de mujeres que han sido violadas en su infancia y de adultas también. Yo quedo pero sorprendido de eso. Entonces imagínate si estas mujeres llegan a la adultez recién, 30, 40 años, inclusive algunas mayores, 60 años, a hacerse cargo de ese tema de la sexualidad, ya tuvieron hijos y tuvieron nietos, pues, o sea, ya bajó esa información. Entonces la invitación eh, a veces es hacerse en algún momento cuando uno se sienta preparado y con la herramienta necesaria y con la contención suficiente, buscar ayuda, que empezar a profundizar en todos estos episodios traumáticos y también empezar a desactivar estas creencias que no te permiten vivir emocionalmente y que a la vez están relacionados con la sexualidad, hablándolo solamente de la sexualidad. Yo resolviendo eso, voy a ir acompañando a mi hijo y voy a estar como detrás, porque es como el soporte del papá, pues el papá no tiene que decirle tú tienes que vivir tu sexualidad así, tú tienes que hacer esto, no, no te metas con morenas, tienen que ser rubias, no. O sea, yo como papá voy detrás y permitiendo que el hijo explore, cosa que no nos permitieron a nosotros muchas veces explorar. La exploración fue vetada. O sea, hasta las tallas con la masturbación te van a salir pelo en la mano, no sé, un montón de cuestiones que te decían. Entonces la exploración no estaba permitida para nosotros. Menos Entonces, para las mujeres, porque para el hombre era como se echaba la talla y se naturalizaba un poco más en broma que en serio, pero se naturalizaba de alguna manera, pero en la mujer era como no, ¿cómo se te ocurre? ¿sí? Exactamente. Entonces, si yo no soy capaz, imagínate, si estuviera pensando una mujer, no sé, una mujer de 22 23 años que esté pensando en tener un hijo, claro, la invitación es, claro, prepárate igual para esa maternidad desde tu emocionalidad, que ya tu matriz, que es como el cáliz sagrado de donde se gesta este acto, la sexualidad y donde se va a implantar tu bebé, empezar ya a trabajar este tema de la sexualidad y las emociones vinculadas a tal para ir preparando el nicho. Ahora, si ya los tuviste, eso no significa que ya no puedes hacer nada, igual tienes que seguir trabajando. Si ese es el libre albedrío de decidir en el día a día, indagar un poquito más en esos espacios donde hay dolor. Y cuando tú vas Sí. tocando ese espacio de dolor, vives la emoción, lo no vivido. Ojo que también se da mucho de que hay personas y hombres o mujeres, se sienten solos, se sienten muy solos por circunstancias de la vida han quedado solos, me refiero sin pareja estable, y buscan por aquí, buscan por allá, y al final, claro, tienen relaciones con uno, con otra persona, y al final del día se sienten solos igual, porque no llegan a nada. Entonces,
ese es otra, es como el otro lado del de este tema de la sexualidad. Lo que pasa es que iba un poquito más profundo. Recuerda que el cuerpo es prestado, no es tuyo. Lo que es tuyo es lo que está dentro, tu energía, porque esa energía vital es la que sostiene el cuerpo. El cuerpo tiene como su tecnología propia, no es tuyo, no te pertenece. Y dentro de ese mismo pool tecnológico tiene hormonas. Y la hormona te va a decir, oye, reproduzcámonos. Y sobre todo hay edades, o sea, ya a los 12 años, cuando se empieza a entrar en edad fértil, hombres y mujeres, empieza el deseo exacerbado. Lo que pasa es que por este tema cultural de programa y creencia, la mujer apenas le llega una imagen sexual, oye, no podéis pensar eso, es como que te empezáis a bloquear al tiro. En cambio, el hombre empieza a mirar al jugo a todas. Y se empieza como a hipersexualizar, y por este mismo tema de creencias que se le ha permitido más al hombre. Pero ese tema de que el cuerpo tiene deseo de hacerlo con todas y a cada rato, eso es lo normal. Eso es lo normal. Lo que pasa es que tu creencia desde la religión judeo-cristiana, tú debes ser monógamo. No podís experimentar con uno a cada rato con varios. Entonces, eso es como anormal. Entonces, yo tengo que ver qué tan coherente soy con lo que hago, con lo que siento, con lo que pienso. Porque realmente es eso lo que define la salud. Si yo tengo, no sé, sexo todo el rato con un montón de personas y no pienso y no siento, claro que es anómalo. Si yo siento todo el rato y no sé, o sea, hay hombres que tienen, no sé, si no lo hago 10 veces diarias, no sé, pues me puedo morir. No sé, pues, cosas así, tan como demasiado hipersensibilizado y un pensamiento sobredimensionado. No sé, pues hay que empezar a ver cuáles son en esta triada del hacer, el sentir, el pensar, qué es lo que está como desequilibrado. Pero como te digo, el que yo quiera tener, no sé, relaciones sexuales, no sé, hasta con 2 mujeres en un día, o hacerlo en un grupo, ir a un grupo swinger, tu creencia te va a decir que es bueno o malo, pero eso no tiene nada malo. Es solo la época, es solo el lugar, es solo la Pero, religión. pero claro, va a depender de lo que uno quiera y no de lo que de lo que haga por alguna otra necesidad. No es que lo vaya a hacer por, por encontrar una pareja, por no sentirme solo, que eso ya es distinto, sino que hacer caso a una necesidad biológica, no, eso estaría bien, dices tú, no por ejemplo, por lograr alguna estabilidad en alguna pareja o algo así, que es que ya como obligarse a hacerlo. Exactamente, sí, muchas parejas se obligan a hacerlo. Es Mm, como obligarte a comer la comida cuando ya te comiste todo, pero está rica la comida y te lo volví a repetir, o mm. inclusive no queriendo comer, te comes igual un pastel cuando ya estás satisfecho. Entonces, claro, hay un tema de abuso, y el tema de la sexualidad responsable tiene que ver con respetar también hasta dónde te permite el otro, y también tiene que ver cuánto yo me respeto, hasta dónde yo quiero llegar. Pues si eso tiene que ver con una sexualidad sana, tiene que ver con los límites. Y ahí volvemos también a esta otra parte que yo te decía de los abusos. Si un abuso se define en cualquier orden como que te obliguen a hacer algo que tú no quieres y no puedes decir que no. Entonces imagínate si en tu infancia tú eres abusado, en ese momento no pudiste mirar al perpetrador, entonces ya no hay contacto ocular, no pudiste decir que no, y eso queda integrado en tu psique. Entonces llegas a la adultez diciendo que sí, muchas veces cuando no querías. Entonces ahí hay un tema de observar el tema de los abusos, y no solamente de tipo sexual, porque el cómete la comida, ándate para tu pieza, quédate callado, abrígate, y tal vez el niño no tenía ni siquiera frío. Entonces, que te obliguen a hacer algo que tú no quieres y no puedes decir que no, o sea, hay distintos tipos de abusos. Y hemos normalizado tanto los abusos que finalmente pasamos desapercibidos en términos de la sexualidad, cuando yo estoy yendo más allá de donde realmente quiero. Y también donde estoy exigiéndole al otro que vaya un poquito más allá. Mm. Y eso en todo ámbito de cosas, como dices tú. Y claro, o sea, uno de repente, los papás, ya, abrígate, y de repente los cabros chicos así transpirando y con el chaleco encima y obligados ahí a andar con el chaleco solo porque el papá le dijo que tenía que abrigarse. ¿Sí? Eso es tan cierto, y lo que dices tú, naturalizamos ese tipo de cosas en realidad, y después uno se obliga a hacer cosas que no quiere, y eso es así. ¿Sí? Y ahí Y tienes la después sexualidad.
y después eso replica en los trabajos, cuando, no sé, pues el jefe te dice, oye, ¿sabes qué? Te tienes que quedar hasta tarde trabajando, y tú tienes una cena con tu señora. Tú dejas al lado la cena porque sientes que es tu obligación estar ahí. Entonces, te obligas a hacer algo solo porque el jefe te lo dijo, ¿cachai? Entonces, como que suma y sigue. Y aunque no te lo diga, es como que ya te estáis autoabusando. No, mejor me quedo porque me pueden despedir. ¿Cachai? Y ocurre lo mismo en una relación. Ya después pasa a ser como tan automático, si no tengo relaciones sexuales con mi marido, él se va a buscar a otra. Entonces, por miedo, mejor me obligo a hacerlo. Entonces, lo que uno tiene que observar, si yo estoy teniendo una sexualidad porque me da miedo o porque realmente quiero hacerlo. Si es distinto, yo debo tener sexo o yo quiero tener sexo. Entonces, cualquier conducta que está relacionada o iniciada desde el miedo, claro, no va a tener un buen pronóstico. Es un buen pronóstico, claro. Pero ahí hay un trabajo de los dos, porque, no sé, pues, en lo que nosotros estamos conversando, entonces, el hombre en este caso tendría que un poco, como dices tú, tomar conciencia y bajar las revoluciones, pero la mujer en este caso también tiene que tomar conciencia y en una de esas sube las revoluciones y podemos llegar ahí a un nivel, ¿no? Sí, a ver, no se trata, por ejemplo, que alguien se obligue a bajar las revoluciones y tal vez que el otro permita exacerbárselas, sino que cuando alguien inicia un proceso terapéutico, es como que se da cuenta y dice, hoy todo este rato me permití abusar, o todo este rato me abusé, y es como que, como dices tú, es un acto de conciencia, no es un acto que dijo, no, de hoy en adelante le corto el agua a mi marido, no opera así porque eso no resulta, ¿no? No resulta. Cuando viene de la conciencia del corazón, pasa esto, empiezan a establecer límites. Y en ese establecer límites, en cualquier orden de cosas, ocurre lo que tú dices. Es como que después como que se le agranda el corazón y no, pues y no, y después a todo no. Es como casi en la película Así Señor, que a todo él le decía que no, a todo. Pasa lo mismo. Es como que se polariza hacia el otro lado y el otro se empieza a sentir menoscabado y lo empieza a pasar mal también. Pero es un proceso natural de acomodación, porque después como que se regula. La familia o la pareja, como una unidad básica de la familia, es un sistema. Que alguien tome conciencia de un proceso, ineludiblemente el otro va a cambiar, no se va a quedar estático. Y las posibilidades son, o se va este, o se va este, o se quedan juntos un rato, o se van los dos. Da lo mismo, porque lo que ocurra provinió de un acto de amor de aquel que tomó conciencia, que es distinto del mío. Mm, toda la razón. Oye, Félix, ya nos pasamos un poquitito, son las Oh, 8:03, estamos completamente en vivo ahí con nuestro amigo Félix, el fundador del Instituto de la Conciencia Universal. Así que, bueno, este tema da es muy interesante y da para mucho, así que eh, quiero dejarte invitado nuevamente para otro día para que nos acompañes, porque de verdad que siento que siempre nos queda como que un caramelo con ganas de otro programa, porque me gustaría que nos juntáramos para hablar como de terapia, para así podemos nosotros orientar a las personas que nos ven y decir, mire, sabes que en realidad usted podría resolver a lo mejor esas cosas que le han molestado toda la vida de una manera natural. Así que, bueno, pues te paso las cámaras para que te despidas de nuestros televidentes, Félix. Y dale, dale. ya, mira, nos pasamos y no me di cuenta también, me entusiasmé hablando, nunca miré el reloj. Te agradezco a ti, a los televidentes, al canal ATV Tiltil por haberme invitado nuevamente. Yo feliz de estar en otra oportunidad, aportando de estas pequeñas cositas que he ido aprendiendo en el camino, ¿ya? Si suben preguntas al Facebook de ustedes, yo también se las puedo ir respondiendo, si no, también métanse a mi página web o al Instagram o al Facebook y desde ahí también pueden conversar conmigo. Apenas uno va teniendo tiempo, yo voy respondiendo siempre cualquier tipo de consulta, así que ahí estamos Sí, disponibles para todos. de todas maneras, aparte que igual es lo que conversamos durante todo el programa, estas consultas, muchas personas no se atreven a entregarlas en vivo. O sea, a mí me puede estar pasando algo, pero prefiero no decirlo para que no ser víctima o de burla o cualquier cosa. Nuestra sociedad puede ser muy cruel a veces también. Así Finalmente, que
Finalmente viene el deseo, no lo voy a escribir porque me da miedo que se burlen. ¿Cachai? Que nuevamente al tiro salta el programa. Sí, Lo que yo te decía. sí, Bueno, absolutamente. Así que bueno, nuestra amiga Nati dice, muy buen programa el de hoy. Felicidades y saludos a Félix. Ahí, Nati. Nati, te igualmente para mandamos Nati, sí, que se un mejore. abrazo, sí, un abrazo grande y sí, espero que la próxima semana ya nos pueda acompañar ya recuperada, Nati. Así que besitos grandes para ti. Así que bueno, amigos, este sería el programa de hoy, siendo las 8:06. Ojo, lo que les comentaba al principio del programa, mañana y pasado hay paro en la salud, así que solo si es estrictamente necesario usted vaya al centro asistencial, si no, trate de aguantarse, porque esta semana por lo menos vamos a estar en paro y es a nivel nacional, así que ojo con eso. Y bueno, sin más, me despido, hasta la próxima semana, un beso grande, sigan cuidándose, el COVID todavía está, así que ahí tomen todos los resguardos habidos y por haber. Así que les mando un abrazo grande y besitos para todos, ahí Félix, nos estamos viendo, saludos Nos vemos. y sí, y a Eduardo también, Eduardo, a nuestro productor, un abrazo grande y muchas gracias por estar. Sí, sí, ya le mandamos mensajes a la Nati. Sí, sí. Ya, que esté muy bien. Adiós. Chao.